Hola geovidales. Bienvenidos a un nuevo video del canal donde exploramos los misterios más fascinantes del mundo. Hoy vamos a hablar de las ciudades malditas desaparecidas, esas urbes que fueron construidas hace miles de años y que por alguna razón quedaron en el olvido, borradas de la historia o envueltas en leyendas. ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué fueron abandonadas repentinamente a pesar de haber sido tan importantes? ¿Qué secretos esconden? Acompáñame en este viaje por el tiempo y el espacio y descubre las historias más increíbles de estas ciudades fantasma. La primera ciudad de la que vamos a hablar es la más famosa de todas, la Atlántida. Según el filósofo griego Platón, la Atlántida era una isla situada más allá de las columnas de Hércules que albergaba una civilización avanzada y poderosa. Sin embargo, un día la isla fue castigada por los dioses y se hundió en el mar, desapareciendo para siempre. ¿Existió realmente la Atlántida o fue solo una invención de Platón? ¿Qué evidencias hay de su ubicación y de su cultura? ¿Qué causó su destrucción? Algunos piensan que la Atlántida fue víctima de un cataclismo natural, como un terremoto, un tsunami o un volcán, otros que fue destruida por una guerra o una invasión, y otros que fue arrasada por un fenómeno paranormal o extraterrestre. Lo cierto es que nadie ha podido demostrar con certeza la existencia de la Atlántida, pero tampoco se ha podido descartar por completo. Mientras tanto, seguiremos con la esperanza de poder encontrar algún vestigio de esa civilización tan avanzada y misteriosa. Quizás algún día se encuentre la prueba definitiva que resuelva el enigma de la ciudad más buscada de la historia. La segunda ciudad de la que vamos a hablar es Babilonia, la capital de Mesopotamia, la cuna de la civilización. Babilonia fue una de las ciudades más grandes y esplendorosas de la antigüedad, famosa por sus jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y por su Torre de Babel, una construcción que pretendía llegar hasta el cielo. Babilonia fue el centro de un imperio que dominó gran parte de Oriente Medio y que alcanzó su apogeo bajo el rey Nabucodonosor II, que conquistó Jerusalén y deportó a los judíos. Sin embargo, Babilonia también sufrió varias caídas y resurgimientos a lo largo de su historia, hasta que finalmente fue arrasada por los persas en el siglo IV a.C. y luego por los griegos en el siglo VI a.C. Babilonia quedó reducida a ruinas y fue olvidada durante siglos, hasta que fue redescubierta por los arqueólogos en el siglo XIX. Nos vamos ahora a una ciudad muy representada en el cine, y no es nada más y nada menos que Troya, la ciudad que fue escenario de la guerra más famosa de la mitología griega. Según la Ilíada de Homero, Troya era una ciudad fortificada situada en la actual Turquía, que fue asediada durante 10 años por los griegos, que querían recuperar a Helena, la esposa del rey Menelao, que había sido raptada por el príncipe troyano Paris. La guerra de Troya fue una épica batalla que enfrentó a héroes como Aquiles, Héctor, Ulises o Eneas, y que terminó con la astucia del caballo de madera, que permitió a los griegos entrar en la ciudad y destruirla. ¿Existió realmente la ciudad de Troya o fue solo una invención de Homero? Durante mucho tiempo, se pensó que Troya era solo una leyenda, hasta que el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann la descubrió en el siglo XIX, tras seguir las pistas de Homero. Desde entonces, se han realizado numerosas excavaciones que han revelado varias capas de la antigua ciudad, que muestran su larga historia y su diversidad cultural. Esta ciudad nos muestra cómo se puede pasar de la realidad a la leyenda, y de cómo su historia puede perdurar a través de la literatura y el arte. ¿Te imaginas que hubiera una ventana dimensional por donde mirar y ver el esplendor y los habitantes de esta ciudad? Sería alucinante. La cuarta ciudad de la que vamos a hablar es Sodoma y Gomorra, las ciudades bíblicas que fueron destruidas por fuego y azufre según el relato del Génesis. Según la Biblia, Sodoma y Gomorra eran 2 ciudades situadas en el Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto, que eran famosas por su maldad y su perversión. Dios decidió castigarlas y enviar a 2 ángeles para advertir a Lot, el único hombre justo que vivía en Sodoma, que debía huir con su familia y no mirar atrás. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció y se convirtió en una estatua de sal al ver la destrucción de las ciudades. Otros creen que Sodoma y Gomorra se encontraban en el sur del Mar Muerto, donde se han encontrado restos de antiguas ciudades y de formaciones salinas. Quizás algún día se encuentre la prueba definitiva que resuelva el enigma de las ciudades más controvertidas y condenadas de la historia.
La quinta ciudad de la que vamos a hablar es Ani, la capital de Armenia, que fue una de las ciudades más poderosas y prósperas de la Edad Media, famosa por sus iglesias y su cultura. Ani fue fundada en el siglo V y llegó a tener más de 100.000 habitantes, que la llamaban la ciudad de las 1001 iglesias. Ani fue el centro de un reino que se extendió por el Cáucaso y que resistió a los ataques de los árabes, los bizantinos y los turcos. Sin embargo, Ani también sufrió varias invasiones y saqueos, hasta que finalmente fue arrasada por los mongoles en el siglo XIII y luego por los terremotos en el siglo XIV. Ani quedó reducida a ruinas y fue olvidada durante siglos, hasta que fue redescubierta por los viajeros y los arqueólogos en el siglo XIX. La sexta ciudad de la que vamos a hablar es Hilaik, la ciudad griega que fue consumida por un terremoto y un tsunami en el año 373 a.C. Según el historiador griego Pausanias, Hilaik era una ciudad próspera y piadosa, que tenía un templo dedicado a Poseidón, el dios del mar. Sin embargo, una noche, la ciudad fue sacudida por un fuerte temblor, seguido de una gran ola que la arrastró al fondo del mar, sin dejar ningún rastro. Los habitantes de las ciudades vecinas solo pudieron ver las luces de Hilaik desaparecer en la oscuridad. ¿Fue el hundimiento de Hilaik un hecho histórico o sufrió la ira de Poseidón? Posiblemente un tsunami de gran magnitud la destruyó por completo sin dejar rastro. Los investigadores, que han buscado evidencias de su localización y de su catástrofe, no han podido demostrar con certeza la existencia de Hilaik, pero tampoco se ha podido descartar por completo. Quizás algún día se encuentre la prueba definitiva que resuelva el enigma de la ciudad que fue tragada por el mar. La séptima ciudad de la que vamos a hablar es la ciudad de los Césares, la ciudad mítica buscada por los conquistadores españoles en América del Sur. Según las crónicas, la ciudad de los Césares era una ciudad fabulosa, llena de oro y piedras preciosas, que se encontraba en algún lugar entre los Andes y la Patagonia. Los españoles la llamaron también la ciudad de Trapalanda, la ciudad encantada o la ciudad errante, porque supuestamente cambiaba de lugar para evitar ser encontrada. Algunos pensaron que estaba en Argentina o en Chile, o incluso en Brasil. Varios piensan que la ciudad de los Césares era una realidad, basada en alguna civilización precolombina desconocida o en alguna colonia europea aislada. Pero su existencia sigue siendo un misterio. ¿Quién sabe si está escondida en la selva como tantas ciudades que han sido encontradas en Latinoamérica? La octava ciudad de la que vamos a hablar es Machu Picchu, la ciudad inca que fue abandonada y redescubierta en el siglo XX, rodeada de misterios y leyendas. Según los estudios, Machu Picchu fue una ciudad sagrada, construida en el siglo XV por el inca Pachacútec, en lo alto de una montaña de los Andes peruanos. La ciudad era un centro religioso, político y administrativo, que albergaba templos, palacios, terrazas y fuentes. Sin embargo, la ciudad fue abandonada poco después de la llegada de los españoles, que nunca la encontraron ni la saquearon. La ciudad quedó oculta por la selva y el olvido, hasta que fue redescubierta en 1911 por el explorador estadounidense Aaron Benham, que la dio a conocer al mundo. ¿Por qué fue abandonada Machu Picchu? ¿Fue el temor a los invasores europeos? Resulta extraño que una ciudad tan avanzada fuera abandonada y relegada al olvido. La novena ciudad de la que vamos a hablar es Roanoke, la colonia inglesa que desapareció misteriosamente en el siglo XVI, dejando solo la palabra Croatoan tallada en un árbol como pista. La colonia tuvo muchos problemas de abastecimiento, de relaciones con los nativos y de conflictos internos, y fue abandonada en 1586. En 1587, Raleigh envió una nueva expedición, liderada por John White, que llevó a más de 100 colonos, entre ellos su hija Eleanor Dare, que dio a luz a la primera niña inglesa nacida en América, Virginia Dare. White tuvo que regresar a Inglaterra para conseguir más provisiones, pero se demoró 3 años debido a la guerra con España. Cuando volvió a Roanoke en 1590, no encontró a ningún colono, ni rastro de violencia, solo la palabra Croatoan grabada en un árbol. Lo cierto es que nadie ha podido demostrar con certeza lo que ocurrió con los colonos de Roanoke. ¿Qué pasó con ellos? La décima y última ciudad de la que vamos a hablar es Akrotiri, la ciudad de la Edad del Bronce que fue enterrada bajo la ceniza volcánica durante la erupción del volcán Santorini alrededor del 1600 a.C.
similar a Pompeya pero con menos conocimiento popular. Según los estudios, Akrotiri era una ciudad próspera y avanzada, que formaba parte de la civilización minoica, que dominaba el mar Egeo. La ciudad tenía casas de varios pisos, calles pavimentadas, sistemas de alcantarillado y frescos coloridos. Sin embargo, la ciudad fue sepultada por la violenta erupción del volcán Santorini, que provocó un enorme tsunami y una nube de ceniza que oscureció el cielo. La erupción fue tan catastrófica que se cree que pudo haber influido en el mito del diluvio universal o en la leyenda de la Atlántida. La ciudad quedó oculta por la ceniza y el olvido. Akrotiri es un ejemplo de cómo una ciudad puede pasar de la vida a la muerte en cuestión de minutos. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a ver el video de las ciudades enterradas que tenemos en nuestro canal. Nuevos misterios encontrados bajo tierra. Eso ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado. Si fue así, no duden en darle like, compartir y suscribirse. Nos veremos en un próximo video, hasta la próxima.